Para continuar entonces nuestra presentación, vamos a darle la bienvenida. Permítame un segundo. Permítame un segundito, ya estamos poniendo a nuestros siguientes ponentes para que nos puedan acompañar al doctor Vicente Curcio y a la doctora, aquí está, aquí ya la tengo. Listo, muy bien. Entonces, les recuerdo también en este espacio para que puedan ir visitando nuestro stand de ponentes, pósters, para que ustedes no se pierdan ninguno de nuestros contenidos que tenemos aquí, que tenemos en nuestro evento. Vamos a presentar ahora a la doctora Karina Citadino y al doctor Vicente Curcio, quienes acompañan desde la Universidad Museo Social Argentino y nos acompañarán con la ponencia de sincronía auditiva, hitos en el diagnóstico audiológico. Les damos una cordial bienvenida a su primer encuentro nacional e internacional de experiencias de investigación en audiología. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. No sé si me están escuchando bien, tengo algunos problemas de conectividad. Si alguien me puede confirmar que es... Así es, la estamos escuchando muy bien. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. No sé si el doctor Curcio ya está en línea y me está escuchando. Sí, buenas tardes, los escucho perfecto y los veo también perfecto. También agradecerle la invitación y bueno, esperemos que este pequeño aporte también pueda ser útil para este evento tan importante que están realizando. Bueno, celebramos este encuentro donde podemos compartir el conocimiento, donde podemos compartir experiencias, donde podemos compartir la experiencia de trabajo, que es lo que más nos gusta. Así que la idea de la presentación tiene que ver con compartir este tema que habla de los desórdenes del espectro de la neuropatía auditiva y vamos a hablar acerca de hitos en el diagnóstico audiológico. Vamos a empezar comentando un poco de qué se trata esto y finalmente vamos a dejar un espacio para preguntas, consultas y para poder aclarar cualquier duda que surja. Antes de comenzar, bueno, como ya nos presentó nuestro colega, ambos somos profesores de la Universidad del Museo Social Argentino y somos doctores en fonoaudiología y somos parte de la especialización en audiología en la Universidad del Museo Social, donde el doctor Curcio es el director. Así que para nosotros es un placer compartir este tiempo con ustedes. Y en el día de hoy vamos a hablar de este tema específico que tiene que ver con los desórdenes del espectro de la neuropatía auditiva. Tenemos la idea de pasar por estos temas que ustedes ven en pantalla, donde vamos a hablar un poco acerca de la definición, qué es, de qué se trata este cuadro audiológico, cómo se manifiesta. Consideraremos de manera rápida algunas bases anatomofisiológicas. La valoración audiológica va a ser el centro de nuestra presentación. Vamos a hablar de cuáles son las pruebas más importantes, aquellas pruebas que van a ser claves para llegar al diagnóstico audiológico específico y diferencial. Vamos a tratar de desarrollar con claridad cuál es el algoritmo de evaluación necesario para llegar al diagnóstico de desorden del espectro de la neuropatía auditiva. Y también vamos a tratar de ver las diferencias que existen entre este tipo de desórdenes y otros desórdenes, como por ejemplo los desórdenes de procesamiento auditivo central. Y vamos a terminar con algún tipo de discusión y conclusión en relación a este tema. Bueno, con este pequeño resumen de la presentación, vamos a comenzar hablando un poco de qué se trata. ¿Qué es un desorden del espectro de la neuropatía auditiva? Karina, Sí, Vicente. no están pasando las diapos, ¿eh? Está en la primera. Ah, mira, acá están pasando perfecto. Será un poco más lento. Ahora voy a dejar de compartir y volver a abrir. Estas cosas suelen pasar. Vamos a ver.
No sé si llegaron a ver solamente la primera, creo. Sí, lo que pasa es que no está en presentación, está como cuando, digamos, se ven todas las diapositivas a la izquierda y la central en la derecha, pero no Ahora está en estamos. proyección. Exacto, tenemos la vista solamente de edición, se ve como en modo edición. Claro. Yo lo estoy viendo entero, no sé si hay alguien que me puede asesorar al respecto, lo veo perfecto yo y hablo De pronto, de... al momento de compartir, seleccionaste algún archivo, pero no pantalla completa, por ejemplo. Bueno, vamos a intentar, a ver, de vuelta. Les pido disculpas, lo vamos a intentar una vez más. Ventana. Toda la pantalla, no. Yo lo tengo perfecto esto, ¿eh? No sé, Vicente, si querés por las dudas tener a mano la presentación para ver si a vos te funciona mejor que a mí. ¿Cliqueaste sobre ver pantalla completa? ¿Proyección? Sí, esto yo lo veo en pantalla completa. Pero bueno. A ver. Lo intento una vez más. Compartir. Está compartiendo una ventana. Ahí se ve la presentación completa. Lo pongo en modo presentación. Sí, pero al momento de compartir la ventana, debes estar seleccionando la de PowerPoint de edición, pero no la de presentación, porque seguimos viendo tu modo presentación. A ver, la última intento. Vamos a abrir primero acá esto así. Claro, lo que pasa es que no me deja. Bueno. ¿Vos la tenés descargada, Vicente, la presentación? Sí, escúchame, fíjate, así las podés pasar, fíjate si así podés pasar Sí, las de... ahí la ven donde está el resumen general. Exacto. Acá tenemos Sería la solamente subirle un poco el porcentaje de tamaño de las Bueno. diapositivas ahí en la parte inferior. No tanto. Poco menos. Y ahí ya podemos verlo adecuadamente. Bueno, les pedimos disculpas por ahí lo ven un poquito mejor. Sí, sí. Ahora sí, por ahí un poquitito más chiquito, apenitas para que se vea completa. Bueno. Ahí está bien. Bueno, Esta ya la dijiste. Anda a la definición, ahora la siguiente. La bajamos un poquito para que la puedan ver bien. Ahí se ve bien. Ahora está perfecto, dale. Bueno, Seguí. les vuelvo a pedir disculpas por el desperfecto, pero creo que estoy haciendo todo de manera correcta. Debe ser un tema, no sé, ya no nos daremos cuenta que... Bueno, volviendo entonces un poco al tema de la definición, quería aclararles que existen una cantidad de nombres con los que se llaman a los desórdenes del espectro de la neuropatía auditiva. Hay momentos donde se lo ha llamado disincronía auditiva, también se lo ha llamado pérdida de audición neuronal. Hay un montón de nombres que se le han otorgado a este trastorno, pero nosotros creemos que se trata de un trastorno de un espectro de la neuropatía auditiva, es algo complejo, ¿sí? Que se refiere a una variedad de deficiencias, no a una sola. Y su característica principal está dada por una alteración en la percepción del habla, es decir, una alteración en una percepción deteriorada del habla. A pesar de que el paciente puede llegar a tener umbrales auditivos dentro de límites esperables o normales, la inteligibilidad de la palabra se encuentra muy alterada. Podemos tener una buena respuesta en relación a los tonos puros, pero todo lo que tiene que ver con la discriminación de la palabra se encuentra deteriorado. Entonces, ¿por qué lo llamamos desorden del espectro? Porque a menos que se trate de un trastorno específico en las células ganglionares espirales y o en el octavo nervio, ahí sí sería correcto llamarlo neuropatía auditiva. Pero el desorden puede aparecer en diferentes lugares de la vía, lo vamos a ir viendo a lo largo de la tarde,
Por eso preferimos llamarlo ampliamente desórdenes del espectro de la neuropatía auditiva. Vamos a ir puntualmente a lo que tiene que ver con la valoración audiológica. Y en la valoración audiológica vamos a hablar, por un lado, de pruebas subjetivas, ¿sí? Las pruebas subjetivas, como todos ustedes saben, son pruebas que necesitan de la colaboración del paciente. Son pruebas donde el resultado va a estar absolutamente ligado a la colaboración del individuo que está implicado en la prueba. Muchas veces estas pruebas no son tenidas muy en cuenta porque se cree que al ser subjetivas no arrojan valores que nos puedan servir de manera contundente para el diagnóstico. Pero hoy queremos reforzar que ese concepto es absolutamente erróneo. Las pruebas subjetivas son tan importantes como las objetivas y son necesarias para poder evaluar en todas las patologías y también en el desorden del espectro de la neuropatía auditiva. ¿Qué pruebas vamos a hacer en este caso? Bueno, pruebas subjetivas las más importantes van a ser la audiometría tonal, la logoaudiometría, la timpanometría y los umbrales de molestia. Lo más importante, lo que quiero destacar en esta sección es que lo fundamental está en la correlación entre las pruebas. Siempre decimos que las pruebas, la audiología es una ciencia que se basa en la correlación o en la no correlación. Nosotros vamos a encontrar una falta de coherencia, una falta de correlación entre la audiometría y la logoaudiometría. Es muy probable que encontremos una audiometría con valores mucho mejores de lo que esperaríamos si vemos solo la logoaudiometría. La logoaudiometría va a presentar trastornos en la discriminación, no va a llegar al 100%, va a aparecer caída, puede ser que aparezca en campana o en meseta, pero lo más importante es esta falta de correlación entre los estudios. Nos suele pasar que tomamos la audiometría y ya imaginamos cómo nos va a dar la logoaudiometría. Si están haciendo un estudio de discriminación de palabra y encuentran que los resultados no están acordes a la audiometría que tomaron, es muy importante empezar a pensar, a sospechar en la presencia de un desorden del espectro de la neuropatía auditiva. Vamos a tomar también la timpanometría y los umbrales de molestia. La timpanometría va a arrojar resultados normales. Vamos a tener, más que nada la hacemos para descartar lo que tenga que ver con el componente conductivo. Y los umbrales de molestia muchas veces pueden aparecer tempranamente, ya que son pacientes que suelen tener molestia o dificultad frente al ruido intenso. Voy a saltear esta diapositiva. Más que nada quiero que tomen en cuenta estos autores como Sharma, Cardon, Hennion, que hablan de esta correlación, de tener en cuenta que la audiometría puede tener un grado variable. Podemos tener una audiometría sin pérdida, una pérdida leve, una pérdida moderada, pero que el punto clave, el hito, por decirlo de alguna manera, tiene que ver con la discrepancia, con la gran discrepancia que tenemos con la logoaudiometría. Como les comentaba, la timpanometría va a tener una fisonomía dentro de valores normales para una audición sin componente conductivo. Solo recordarles que si trabajamos con bebés o niños menores de 7 meses, utilizamos una timpanometría de alta frecuencia. Esto quiere decir que el tono sonda que vamos a utilizar es el tono 1000. Esto es fundamental en relación a la anatomofisiología de un bebé, a todo lo que tiene que ver con el componente de masa, con el cartílago, con las condiciones anatomofisiológicas de un bebito menor de 7 meses, es necesario no usar la impedanciometría tradicional, la que usa como tono sonda 226 Hz, sino usar la timpanometría de 1000. Y también tener en cuenta la necesidad de tomar los reflejos, que pasan a ser una prueba muy, pero muy importante en el diagnóstico diferencial en la disincronía auditiva. Con esto vamos a pasar ahora a las pruebas objetivas, ¿sí? Estas pruebas objetivas son aquellas que no requieren la colaboración del paciente. Son pruebas que nosotros las vamos a tomar y vamos a obtener un resultado y nuestra interpretación va a ser subjetiva.
pero el paciente no interfiere, no colabora, no tiene que hacer nada para que yo pueda obtener ese resultado. Y la primera prueba objetiva de la que vamos a hablar es de la autoemisión acústica, ¿sí? Las autoemisiones acústicas son un estudio estrella dentro de lo que es el diagnóstico diferencial de DENA. ¿Por qué son tan importantes las autoemisiones acústicas? Porque nosotros lo que evaluamos con las autoemisiones es exactamente motilidad de las células ciliadas externas. Nosotros cuando hacemos una autoemisión acústica no estamos haciendo una prueba audiológica. Lo que estamos viendo es pura y exclusivamente la motilidad de las células ciliadas externas. Por eso, muchas veces las autoemisiones en las desórdenes del espectro de la disincronía auditiva están presentes, aparecen. ¿Por qué? Porque justamente la alteración no se encuentra en ese lugar. Por eso es tan importante tener autoemisiones acústicas en la batería de test para las desórdenes del espectro de la neuropatía. Desde nuestra opinión, preferimos utilizar las autoemisiones acústicas por producto de distorsión frente a las transitorias. ¿Por qué? Porque las autoemisiones acústicas por producto de distorsión utilizan tonos puros, 2 tonos puros simultáneos, y esto nos da la posibilidad de ser mucho más específicos en frecuencias. Las transitorias utilizan clics y nos están enfocando específicamente en la zona frecuencial de 4000. Sin embargo, las productos de distorsión nos dan más información de diferentes frecuencias y así podemos tener una evaluación más completa. Acá en Argentina, por ejemplo, las autoemisiones son parte obligatoria del screening auditivo neonatal. Nosotros entendemos que es fundamental que estén las autoemisiones, pero también creemos que es importante incluir el potencial evocado auditivo automatizado, porque si nos quedamos solamente con la autoemisión del bebé, nosotros vamos a hacer que ese screening pase, pero si tiene una disincronía, no lo vamos a saber, porque puede que la autoemisión esté presente, pero el niño tenga un desorden del espectro de la neuropatía auditiva. Para eso necesitamos hacer por lo menos un potencial evocado auditivo automatizado. Si nosotros queremos predecir el futuro de un niño y estar tranquilos de que su audición está lo mejor posible, deberíamos tener al menos estos 3 estudios: la timpanometría, las autoemisiones acústicas y el potencial evocado auditivo automatizado. Una vez que eso falla, ya tendríamos que pasar a una prueba de diagnóstico en la que le doy lugar al doctor Curcio para poder continuar. Bueno, muchas gracias, Karina. Sí, precisamente, si se tomara como rutina poder hacer esos 3 estudios, la audiometría, la timpanometría y al menos un ver automatizado, si alguna de ellas da mal, allí nos iría orientando hacia un posible diagnóstico de alteración auditiva. Cuando solamente hacemos una autoemisión, lo único que nos está diciendo es ese movimiento, esa motilidad de las células ciliadas externas, me da normal y lo más probable es que se dé de alta al paciente, sobre todo cuando no es de alto riesgo. Y aquí es donde corremos un riesgo, porque, por ejemplo, me voy a un extremo, un niño que nace sin nervio, con atresia de nervio auditivo, sus autoemisiones van a ser normales si la cóclea está bien. Entonces, lo estoy haciendo bien exagerado como para que se note hasta qué punto un chico que no va a escuchar puede tener sus autoemisiones normales. Entonces, al hacerle por lo menos un ver automatizado, aquí habría alguna alteración y uno ya diría a la etapa de diagnóstico. En la etapa de diagnóstico, que es donde hacemos ya el potencial evocado auditivo, pero de diagnóstico, no ya el de screening, lo que se suele realizar, lo que suele venir el paciente es por el tema que tuvo algún tipo de riesgo durante el embarazo o el nacimiento, y ahí se lo evalúa tempranamente, o en algunos casos viene por algún retraso del lenguaje, pero estos ya son alrededor de los 2 años y medio de edad. Cuando empezamos a hacer el estudio, si nos encontramos con la sorpresa, la próxima por favor, de que no encontramos respuestas en los trazados, vamos a ver que aquí vamos a sospechar de que algo está sucediendo. Porque tengo un potencial evocado, en este caso un multifrecuencial de 4 frecuencias, donde no observo ningún tipo de respuesta a una máxima intensidad que en este caso son 105 decibeles.
Pero los papás pueden decir, no, pero me escucha, o a lo mejor con algún pequeño delay, pero me escucha bien, no tiene tantos problemas. Y esto es real. Si vemos la audiometría, resulta que sí tiene audición, si es un chiquito más grande al cual se le puede hacer el estudio subjetivo, por supuesto, y resulta que el Vera nunca nos va a dar respuesta. La explicación radica en que, si bien el Vera es una respuesta de tipo exógena, es decir, que depende de las características del estímulo, es decir, va a ser el estímulo que va a provocar la respuesta y no ninguna respuesta por parte del paciente, por eso es bien objetiva. Si bien es exógena, digo, es una prueba de sincronía. Lo que yo estoy registrando es esa relación entre estímulo-respuesta, y esto se tiene que dar en esta forma sincronizada. Cuando sucede esto que ustedes ven en pantalla, que a una máxima intensidad en ninguna de las frecuencias aparece una respuesta, o aparece pero no reproduce, esto me está hablando de una mala sincronía. Y esto me hace pensar en un posible desorden del espectro de la neuropatía auditiva. Entonces, ¿qué hacemos? Tengo autoemisiones presentes, tengo esta prueba que me da sin respuesta. Insisto, aún en chicos a los cuales se les pudo efectuar una audiometría, y esa audiometría da con una hipoacusia leve o moderada, ¿sí? Entonces, ante esta situación, me veo obligado a continuar con algoritmos de evaluación, y la próxima prueba que me está pidiendo este algoritmo, al tener estos potenciales sin ningún tipo de respuesta, va a ser la microfónica coclear. La respuesta de la microfónica coclear, la vemos en pantalla en un minuto, es la respuesta también de las células ciliadas externas, al igual que la autoemisión. La diferencia radica que esto es un potencial evocado, un potencial eléctrico, mientras que la autoemisión es una prueba de electromotilidad. Para realizar la autoemisión necesito que el paciente tenga una audición suficiente como para provocar la respuesta. Es como el caso de los reflejos, que necesitamos un estímulo entre 70 y 90 decibeles por sobre la audición del paciente para poder provocar el estímulo del reflejo. Si este paciente tiene una pérdida importante, no voy a poder registrarlo, lo cual no indica que no tenga reflejo, no alcanza la intensidad para provocarlo. Con las autoemisiones pasa lo mismo. Si yo tengo una pérdida levemente moderada, puede que registre su presencia, pero si la pérdida es moderada o mayor, no voy a tener respuesta de autoemisiones, pero sí puedo llegar a tener respuesta de microfónicas cocleares, dado que puedo trabajar a altas intensidades. En general se hace a 100 decibeles, 105 decibeles. Aquí tienen ustedes un ejemplo de cómo da el resultado de la microfónica coclear del lado derecho y del lado izquierdo, ¿sí? Es una prueba muy sencilla de realizar. La colocación de electrodos es igual que para hacer el potencial evocado de tronco. Se pasa, por ejemplo, en este caso está hecho con clic, con la polaridad positiva, que son los dos primeros trazados que ustedes ven, y luego, sin modificar nada, solo la polaridad del estímulo lo ponemos en negativo o en rarefacción, y vamos a tener los trazados de debajo. ¿Cuándo hay presencia? Cuando vemos que ese dibujo, esas ondas positivas y negativas, se invierten. Es decir, es como si colocáramos un espejo y se reflejaran. Eso me está indicando respuesta de microfónicas cocleares, ¿sí? Vean en los dos casos, al principio donde está marcado como MC, eso es respuesta de microfónicas. Lo tengo en compresión, que es la polaridad positiva del clic, en rarefacción, que es la polaridad negativa del clic, y en alternante es una manera de corroborar que lo que he registrado es respuesta al estímulo y no es un artefacto eléctrico. Aquí lo que se hizo fue colocar el clic en alternante, es decir, uno positivo, uno negativo, y como son, ya digo, de polaridad opuesta, se anulan entre sí y queda una línea plana. Hay colegas que trabajan con clampeando, digamos, presionando sobre el tubo del insert para que no pase sonido, y deben registrar esto mismo.
son maneras de trabajar. Hay quien incluso no pasa sonido o desconecta el auricular para que realmente corrobore de que es una respuesta de microfónica y no un artefacto eléctrico. El uso, la posibilidad de poder evaluar estas microfónicas cocleares fue lo que ayudó muchísimo a llegar al diagnóstico de disincronía o de neuropatía auditiva, como lo quieran llamar. Esto en un momento se hacía dentro del protocolo de la electrococleografía, pero hoy se pudo desdoblar. Por un lado vemos la electrococleografía propiamente dicha, donde vemos el potencial de sumación y el potencial de acción, y por otro lado, con otro protocolo, vemos lo que son las microfónicas cocleares. Les comento que estamos trabajando con un tercer protocolo para poder ver solamente el potencial de sumación, dado que esto es respuesta de células ciliadas internas en su mayoría. Y por ahora, si no es en forma eléctrica, no se puede registrar esa respuesta, la cual, de hacerla con este método, sería de muchísima utilidad para justamente hacer aún más diferenciar el diagnóstico en lo que es la sinaptopatía dentro de lo que es la disincronía auditiva. Continuamos. Y también tenemos otras pruebas que son, bueno, está el estado estable que tiene las mismas características del Vera multifrecuencial que vimos antes. Aquí la diferencia es que no hay ningún tipo de participación ni nuestra ni del paciente, pero también va a haber alteraciones en sus resultados, ¿sí? Y por último, vamos a hablar de las pruebas que se podrían, digamos, anexar como estudios complementarios a esto que vimos. Ya teniendo una autoemisión positiva o negativa, no importa, con un Vera que no sincroniza, con un Vera sin respuesta o con respuestas que no se reproducen, yo ya estoy orientado a que el problema es una disincronía o un desorden de la neuropatía auditiva. Pero podemos complementarlo con otra prueba que se hace cuando hacemos la impedanciometría, es decir, hacemos la timpanometría y hacemos el reflejo estapedial. Ustedes saben que el reflejo, la parte ascendente es el nervio coclear, pero lo que desciende es la parte del facial. Entonces, si hubiera algún tipo de alteración a nivel del complejo olivar superior, que es como van juntas la vía tanto para el reflejo como para el Vera, tampoco tendría respuesta de reflejo en los casos de disincronía, aún con audición, aún con la intensidad suficiente para lograr la respuesta, no logro respuesta de los reflejos estapediales. Entonces, en resumen, tengo la autoemisión que está presente, las microfónicas están presentes, con un Vera que está ausente y una microfónica y un reflejo que está ausente, y esto me lleva ya sí al diagnóstico de disincronía. Ahí tienen, por ejemplo, un caso, un chiquito de 3 años, la timpanometría dio normal, no había componente conductivo. Las autoemisiones dieron normal, no había problemas a nivel de las células ciliadas externas. La audiometría por juego dio bien, fíjense ustedes, audiometría es respuesta de corteza, el Vera es respuesta de tronco, y aún así, al hacer el tronco da mal. ¿Por qué? Porque es una prueba de disincronía. Hecho con clic dio mal, se le hizo con tone burst y es decir, multifrecuencial y estado estable y dio mal. Se le hicieron las microfónicas y allí llegamos al diagnóstico de disincronía auditiva. ¿Termina aquí el diagnóstico? No, tiene que continuar la prueba, tiene que continuar el algoritmo. ¿Por qué? Porque nos encontramos con la posibilidad de si está llegando la información correctamente o no. Es decir, el nervio es el que está alterado, tiene una pequeña disincronía, pero la información llega. El tema es ver cómo está llegando a nivel de corteza. Entonces, lo que solemos hacer cuando tenemos este diagnóstico, es decir, las microfónicas dan presente con veras ausentes, realizamos un CERAS en los chicos. Se puede hacer, les digo, digamos, el más pequeño que pude hacer fue de 6 meses. Acá hay que tener en cuenta que el bebé tiene que estar despierto, es la única condición que se necesita para hacer un CERA. Y si la información llega, lo único que buscamos es la presencia de la onda P1, nada más que eso, sin importar demasiado la amplitud de la latencia. El hecho de que llegue la respuesta nos está diciendo que es un buen pronóstico, que este chico, ya sea con un dispositivo
del que corresponda, del que se evalúe, va a andar muy bien, ¿sí? Entonces, estamos haciendo todavía más diferencial el diagnóstico y el pronóstico, ¿sí? Karina. Bueno, entonces, para cerrar y para hacer un pequeño resumen, vamos a encontrarnos, por ejemplo, con un bebé y este bebé necesitamos saber qué tipo de patología tiene. Para eso lo primero que tenemos que hacer es una historia clínica completa. Sí, nosotros, por ejemplo, acá en Argentina se consideran algunos bebés dentro de un protocolo especial cuando son bebés de alto riesgo auditivo. Es decir, que en esa historia clínica necesitamos indagar a ver si aparece alguno de estos factores de riesgo auditivo. ¿Cuáles son los factores? Bueno, la mayoría los conocemos, por ejemplo, la prematurez, por ejemplo, el bajo peso al nacer, alguna patología materna importante durante el parto. Estamos considerando el COVID materno como un factor de riesgo, la diabetes gestacional, la hiperbilirrubinemia, factores que tienen que ver con enfermedades infecciosas como las que están incluidas dentro del grupo Storches, sífilis, toxoplasmosis, rubiola, citomegalovirus y todas las que están englobadas en esta sigla. Si aparece alguno de estos factores, más todavía vamos a tener que prestar atención. Pero si no aparecen estos factores, igualmente tenemos que hacer una evaluación completa. ¿Por qué? Porque justamente muchas de estas disincronías tienen que ver con factores genéticos que capaz no aparecen en la historia clínica. Por eso es tan importante hacer una evaluación completa. En segundo lugar, tenemos que tener en cuenta que el trabajo siempre es en equipo. Esto es en equipo entre los audiólogos, en equipo con los pediatras, en equipo con el otólogo, el equipo con el otorrino, pero la comunicación aceitada, fluida entre las personas que conformamos el equipo es fundamental. Y dentro de este equipo tenemos que incluir a la madre y al padre, a las personas o al referente familiar que nos está consultando. Es muy importante saber la opinión de ese referente. ¿Qué cree usted? ¿Cree que usted que el niño escucha? Esa persona es la que está con el niño a las 24 horas y es la que nos va a poder dar información concreta de qué pasa en lo cotidiano. Por eso es importante tener en cuenta la opinión de los referentes que acompañan a este niño. En tercer lugar, evaluar en condiciones adecuadas. Todas estas pruebas objetivas de las que hablamos hoy, menos el CERA, requieren que el niño esté dormido, tranquilo, que no esté succionando, no esté alimentándose, que esté lo más relajado posible. Si nosotros no evaluamos en buenas condiciones, los resultados que vamos a obtener no van a ser correctos. Tengamos en cuenta también, cuando hablamos de pruebas subjetivas, que tenemos que tener respuestas contundentes, confiables por parte del niño. Que sea una evaluación subjetiva no quiere decir que sea poco confiable. Tengo que tener respuestas que se repliquen, que puedan ser contundentes y que me den información correcta. El cuarto punto es uno de los más importantes. Tiene que ver con el algoritmo completo. Nosotros decimos que un algoritmo incompleto puede llevar a un grave error diagnóstico. Como decía recién el doctor Curcio, si yo solamente al bebé que nace le hago una timpanometría y una autoemisión, no es un algoritmo completo, porque estoy evaluando oído medio y estoy evaluando células ciliadas externas. Pero nada más, ¿qué pasa con todo el resto? Entonces, yo necesito tener un algoritmo completo. ¿Cuál sería, por ejemplo, en el caso de un bebé, para llegar al diagnóstico de desorden del espectro de la neuropatía auditiva? Mínimamente tengo que tener la autoemisión, la timpanometría, el potencial evocado auditivo y las microfónicas cocleares, por lo menos. Por lo menos tengo que tener eso. Y después tener la mayor cantidad de pruebas posibles para llegar a un diagnóstico claro, y no solo a un diagnóstico, sino a un topo diagnóstico. Esto quiere decir que pueda localizar cuál es el lugar de la lesión, darle la mayor cantidad de información al médico para que la terapéutica elegida sea la correcta.
El punto 5 justamente habla de eso, habla de elegir una terapéutica apropiada. Los casos de edema son complejos, ninguno de los casos funciona de la misma manera. Algunos funcionan bien con audífonos, otros funcionan bien con implantes. Tenemos que hacer una evaluación de la terapéutica apropiada. Y también entender que la evaluación tiene que ser recurrente. ¿Por qué? Porque muchas veces los resultados fluctúan. Tienen mejoras, tienen empeoramientos. Entonces, no se puede hacer una evaluación y quedarnos con eso. Nosotros necesitamos ir haciendo diferentes evaluaciones a lo largo del proceso para quedarnos tranquilos y para poder observar cómo va evolucionando el problema auditivo de este paciente. Una vez que se llega al diagnóstico, hay que hacer un montón de otras pruebas que tienen que ver con detectar cuál fue el origen de esta disincronía, ¿sí? Ver si tuvo que ver con problemas genéticos, si fue así, cuál específicamente, ver si la lesión es pre o postsináptica. Hay que ver un montón de cosas, pero lo importante es llegar al diagnóstico para brindarle a ese niño la mejor calidad auditiva que le podamos ofrecer. Creo que con esto nosotros más o menos teníamos, era lo que teníamos pautado para compartir con ustedes y nos gustaría poder abrir un espacio para preguntas, para comentarios, para compartir la experiencia, a ver de cómo lo trabajan ustedes en diferentes lugares, así que les doy lugar a ustedes para las preguntas. ¿Se me está escuchando? Sí. Hola, doctora Karina, claro que sí, la estamos escuchando, muy interesante. Aquí hay una primera pregunta que nos hace Lorena Calvache, que nos pregunta qué potenciales para determinar umbrales recomiendan. Bueno, lo ideal es hacer el multifrecuencial, es decir, el que evalúa frecuencia por frecuencia, o en caso de no tener el equipo, un estado estable. Si me dan a elegir, prefiero el potencial, ya sea con chirps, con bursts, con pips, son todos distintos estímulos, pero que evalúan la frecuencia 500, 1000, 2000 y 4000 y se puede buscar los umbrales. Finalmente tenemos como, digamos, resultado final lo que sería una audiometría por potenciales y ya nos está dando el tipo, el grado y la configuración de la pérdida auditiva. De allí la importancia de hacer un potencial evocado. Perfecto, aquí hay otra pregunta que nos hacen de manera interna y nos preguntan que en el caso de las desincronías auditivas, ¿cuáles son las opciones de tratamiento o de intervención? Bueno, como te habíamos explicado a lo largo de la presentación, por lo general primero se colocan audífonos para hacer una estimulación con audífonos y después en base al rendimiento con los audífonos se evalúa o no la posibilidad de un implante. La mayoría de los papers y de la información que circula habla de que los resultados son variables y que no todos los pacientes funcionan bien con estos dos tipos de dispositivos. Así que hay que evaluar cada caso en particular y ver cuál es la mejor alternativa para ese paciente. Perdón, quiero aclarar también que muchos pacientes también utilizan sistemas de FM, que son sistemas que permiten escuchar a la distancia, evitando todo lo que tenga que ver con el ruido de fondo, y que eso muchas veces facilita también la audición, sobre todo cuando hablamos de niños en edad escolar. Efectivamente, porque ese es uno de los hitos como más importantes en estos tipos de patologías, la parte del desarrollo escolar donde hay tantos sonidos y tanto ruido en competencia. Bueno, pues antes de la pandemia teníamos chiquitos que estaban en las escuelas, en los colegios, en los centros de formación y estaban con muchos ruidos en competencia que tenían precisamente esas dificultades. Tenemos a Miriam Lices Muñoz, que nos quiere hacer algún comentario. Adelante, Miriam. Hola, buenas tardes. La doctora Karina estaba preguntando que cómo lo hacemos en la región. Yo estoy ubicada aquí en Medellín, Colombia.
Lastimosamente no estoy dentro de una institución que tenga o sea, donde se realice el tamizaje juiciosamente. Sí estoy dentro de una de las clínicas principales, pero los niños cuando los recibo ya pues ya han estado en la casa y todo, normalmente ya tienen más de un mes de nacido. Y lastimosamente solamente les mandan el ver a umbrales, no les mandan más nada. ¿Qué hago yo, por ejemplo, cuando el niño ya está mayorcito, ya tiene más de 7 meses? Ya no le hago el básico sencillo, sino que ya lo que trato es de realizar una prueba. Normalmente realizamos el estado estable para niños que ya están a punto de cumplir un año por aquello de que hay que priorizar el tiempo y como en el sistema de salud se pierden los niños y uno no les puede hacer seguimiento, a mí me preocupa enormemente que estemos detectando las pérdidas auditivas que requieren de amplificación por alguno de los métodos disponibles y no se está haciendo esta tarea porque los niños se pierden. Entonces yo trato de evacuar, o sea, de dar las primeras herramientas porque ya sé que muy seguramente no lo vuelvo a ver en el camino, pero para que el siguiente profesional, que es el que revisa exámenes, ya empiece pues como el proceso de ser necesario. Entonces, a veces les hago el multifrecuencia, pero resulta que como a veces los trasnochos no son ideales ni nada, de todas maneras lo apoyo, así no les manden el examen porque solamente le manda uno, yo si encuentro inconsistencias o algo extraño, yo apoyo el examen haciéndole impedanciometría, además hago emisiones otoacústicas, también les hago ver a umbrales para buscar el protocolo de la neuropatía auditiva, entonces hago cambios de polaridad para ver si hay oposición de la onda 1, con el fin de entregarle a la mamá todas las pruebas posibles y a las que yo tengo disponibilidad en el equipo, así no importa que no la paguen, porque es que el que se beneficia es el chiquitín, que es la razón de ser de nosotros los pacientes. Entonces trato de entregar todas esas pruebas en un paquete completo para que de ahí en adelante se arranque un proceso y que a la mayor brevedad posible se determine por los especialistas qué es lo que van a hacer. Es como lo que uno puede hacer porque de verdad que todavía nos falta más en el cribado neonatal. Perfecto. Bueno, cada uno de nosotros utiliza las herramientas que tiene al alcance, las más posibles, ¿verdad? Yo quería sumar un comentario al anterior, perdón, pero no quiero dejarlo pasar, con esto de las audiometrías escolares, a veces nos vienen los niños ya en edad escolar y le hacemos la audiometría y la audiometría sale bien. Y el nene dice, no escucho, me molesta el ruido de fondo, no entiendo en la clase. Es ahí donde tenemos que prestar especial atención y creer que puede aparecer un desorden del aspecto de la neuropatía auditiva y complementar con el resto de estudios. Gracias por tu comentario y siempre algoritmo lo más completo posible. No sé si hay alguna pregunta más por ahí. Sí, no, en este momento no tenemos más preguntas, sin embargo, pues es muy importante lo que nos acaban de comentar y estamos muy complacidos de poder haberlos tenido aquí en este espacio de nuestro Encuentro Nacional e Internacional de Experiencias de Investigación en Audiología, precisamente porque estos temas pues a veces no son no son tan difundidos como quisiéramos que fueran y nos ayudan a aclarar todas estas dudas que tenemos con respecto a esto. Nos dice Lorena Calvache, ya voy a abrirle el micrófono, un minuto por favor. Aquí está. Muy bien, Lorena. Liz, entonces esa disincronía del nervio no es en toda la vía auditiva. Alguna parte de la vía auditiva es la que se ve alterada y por eso pues la dificultad de discriminación de ese lenguaje oral y la amplificación ayuda en ese proceso. Pero yo digo, ¿cómo va a ayudar? O sea, se me queda como la duda, porque pues el audífono o el implante es para reconstruir esa parte de células ciliadas y el audífono como un nivel de amplificación. Si el daño está a nivel del nervio, de vía auditiva, ¿cómo sería el beneficio de esos dos equipos o alguno de ellos para que esa información llegue a nivel cerebral?
La verdad la escuché bastante entrecortado. Sí, bien, no pude escuchar. Bueno, a ver si, por favor, si no es lo que le estoy respondiendo a su pregunta, dígame. La realidad es que si el problema es a nivel del nervio, uno le parece que es realmente que no tiene sentido colocar un implante coclear porque lo que estaba funcionando eran las células ciliadas externas y resulta que al colocar el implante estamos destruyendo todas esas células. Entonces diríamos, ¿cuál es el beneficio? Lo que sí está demostrado que la que la estimulación eléctrica a través del implante ofrece un mejor beneficio, da una estimulación importante al nervio que resulta mucho, mucho mejor que la amplificación sonora que produce el audífono. Este es el motivo por el cual se suele, en los casos donde no hay respuesta o no es la respuesta conveniente que se espera con el audífono, que se coloca un implante. Si bien en mi caso, en el caso de la doctora, no hacemos el tratamiento a través de dispositivos, no, yo particularmente me dedico a diagnóstico, es evidente luego de colocados estos dispositivos, cuando se hacen los controles, es evidente la mejora que se ve con el dispositivo colocado a través de los potenciales. Por ejemplo, yo realizo potencial de corteza con y sin el dispositivo o con el dispositivo y luego con ese mismo dispositivo, pero luego de un tiempo de estimulación, y las diferencias se ven muy notorias para bien. O sea, otra vez, esta teoría de que la estimulación eléctrica mejora la sincronía del nervio parece ser que es cierta. Hay unos trabajos muy, muy interesantes que les recomiendo para que vean, para que lean, que es de la doctora Anu Sharma. Ella trabaja muchísimo con el tema cera en implante coclear. Y creo que ahí va a encontrar muchas respuestas a lo que entendí era su pregunta. Vuelvo a insistir, creo que entendí esto, no sé si fue así. Bueno, aquí tenemos una pregunta de Lorena Calvache. Nos dice, tengo una duda con respecto a que algunos colegas expertas en el tema de potenciales le han comentado que los potenciales evocados auditivos de estado estable son sensibles y precisos en pérdidas severas y profundas, y los de frecuencia específica se recomiendan para bebés, aunque no evalúa 500 hercios. Quiero saber si esto es correcto o no. A ver, las dos pruebas, tanto los potenciales multifrecuenciales, insisto, sea por chirps, sea por pips, o sea por bursts, que son distintas formas de estimular, evalúan 500.000, 2.000 y 4.000. El estado estable también evalúa esas mismas frecuencias, 500, 1.000, 2.000 y 4.000. No sé por qué dice que 500 no, la verdad que por ahí, o tal vez tiene un equipo que no lo tenga, pero en la realidad es que tiene que evaluar esas 4 frecuencias. El estado estable correlaciona mejor cuanto más importante es la pérdida auditiva del paciente. Por lo tanto, cuanto más sordo esté, por decirlo en forma así un poco muy coloquial, mejor va a dar el potencial de estado estable. Muchas veces hay que tener cuidado con este potencial porque una de las características como beneficio del estado estable es que puede evaluar con mayor intensidad que lo que hace el Vera. Esto es real, pero les pido que tengan en cuenta algo. Muchas veces a una alta intensidad lo que se registra es respuesta fisiológica, es respuesta del paciente, pero no es auditiva, es respuesta vestibular. Por ejemplo, responde el sáculo o el utrículo. Estas son las bases de otro estudio vestibular a través de potenciales, que es el BEMP, potencial vestibular miogénico. Entonces, cuidado con eso, porque pueden estar registrando una respuesta que, si bien es del paciente fisiológica, no es auditiva. Y en el caso del estado estable, uno no ve ni trazados, no ve nada, simplemente ve un estadístico que va marcando si se oye o no se oye,
y a través de ese estadístico considera el equipo si es respuesta o no es respuesta. Entonces, cuidado con eso. Tenemos mucho menor dominio sobre la prueba que la que tenemos sobre los potenciales evocados. Por eso yo en un momento antes dije que si me dan a elegir me quedo con los potenciales evocados auditivos. Si la orden que me envían es para hacer un estado estable, por supuesto hago un estado estable, pero muy seguramente por mi cuenta voy a hacer alguna pequeña evaluación del frecuencial para ver si tengo coincidencias o no. Esto ya es muy personal, les doy mi opinión particular. Claro, muchísimas gracias, doctor, porque esos datos y esos tips son bastante importantes para los que estamos inmersos en la práctica audiológica. Quiero darle las gracias al doctor Vicente y a la doctora Karina precisamente por su participación en esta jornada. Muy importantes todos estos temas que nos han comentado el día de hoy, que puedan compartir esas experiencias investigativas con nosotros y qué gusto tenerlos aquí en este evento desarrollado por la Escuela Colombiana de Rehabilitación y la Fundación Universitaria María Cano. Es un placer, un gusto de verdad tenerlos acá. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y quedamos a vuestra disposición para lo que podamos serles útiles. Gracias por la confianza. Igualmente, un saludo para todos, que estén muy bien. Muchas gracias.